Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Informe Orwell. Hoy el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, ha hecho un anuncio muy importante que es algo que, bueno, la mayoría de nosotros esperábamos e impulsábamos y manteníamos diciéndole a la gente que no se echaran a morir, por así decirlo de alguna manera, porque evidentemente hay un ciclo constitucional que se debe respetar ante las democracias del mundo. Y ese ciclo constitucional, pese a que nosotros, los venezolanos y todas las personas con sentido común entiendan que en Venezuela hay una dictadura, se debe respetar para que pueda surgir efecto diplomáticamente cualquier hecho que finalmente nos lleve a reconquistar la democracia en Venezuela. Antes de seguir hablando un poco más de esto y extenderme, les voy a mostrar, mejor dicho, el video de Edmundo González en el que él dice que el 10 de enero, como corresponde según el calendario constitucional, va a regresar a Venezuela para Yo voy juramentarse. a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. Ahora bien, ustedes ya escucharon de boca de González lo que muchos intuíamos. Evidentemente, cuando se da esa salida forzosa de Venezuela, hubo muchos comentarios negativos, hubo muchas críticas, mucha gente diciendo que González había traicionado a los venezolanos. Y si bien en el momento, como a todos, digamos, nadie se sintió contento de la partida de González, les insistí que tuviésemos una perspectiva un poco más amplia, tomando en cuenta evidentemente todos los factores que nos llevaron hasta acá. Y uno de esos factores es que, bueno, Edmundo González nunca fue un líder político y, digamos, su cargo de cierta forma fue un cargo nominativo, una denominación. Todos sabemos que la líder política de Venezuela es María Corina Machado y que la razón por la que González está acá o estuvo allí y ahora está acá en esta posición es porque para sortear las trampas de la dictadura, María Corina tuvo que negociar muchas cosas y poner nominativamente a alguien que el régimen no fuese a torturar o matar en el camino en ese ballot electoral, por decirlo de alguna manera. Fue por eso que en primer lugar se puso a Corina Lloris, también es una señora mayor de más de 80 años, eh, muy reconocida en Venezuela, con maestrías y doctorados, una persona muy preparada, a diferencia de los simios que gobiernan hoy nuestro país, y ante la censura del régimen a esa virtual candidatura de Corina Lloris, se debió pasar a la carta de Edmundo González, que también es una persona mayor. Todos ven que evidentemente es una persona ya de avanzada edad y esto no es, digamos, algo que se ha vociferado o hablado abiertamente, pero evidentemente para mí las razones por las cuales se opta por estas figuras es tratar de buscar figuras para las cuales sea políticamente y mediáticamente mucho más difícil del régimen reprimirlas. Es decir, vamos a ponernos en un supuesto que María Corina hubiese designado a cualquier persona joven. Pongamos un ejemplo, me designan a mí como el candidato de la oposición estando dentro de Venezuela. Evidentemente una persona como a mí, la tiranía de Maduro no tendría ningún reparo en secuestrarme o matarme o cualquier cosa y salir a decir que es que yo era un terrorista y que bla bla bla. Y bueno, como han hecho con muchos opositores que han desaparecido, secuestrado, torturado y matado en los últimos 20 años. Pero evidentemente el peso político y mediático es mucho más fuerte de hacer esto ante una persona como Corina Lloris de 80 y tantos años y Edmundo González que también tiene 75 y se ve que ya están eh, un poco ya disminuido físicamente por razones de su edad. La gente tiende a sentir más simpatía en este sentido, por razones notorias, creo que no hay que explicarlo demasiado. Entonces, en ese sentido, pues evidentemente esa estrategia conllevaba ciertos riesgos y bueno, creo que, digamos,
lo que los venezolanos hemos hecho ante tanta adversidad, porque hay un mundo que se ha negado a acompañarnos y que básicamente lo ha hecho a regañadientes, porque Maduro tiene muchos aliados políticos e ideológicos que, perdón la expresión, pero son una basura, que con tal de encubrir a los crímenes de la izquierda no les importa que Maduro esté matando personas y secuestrando niños. Pero a regañadientes han tenido que ir torciendo su discurso y sus acciones porque políticamente les empieza a pesar. No es lo mismo cuando un venezolano les dice, miren, no voten por Petro, no voten por Lula, porque se pueden llevar una sorpresa, miren lo que pasó en Venezuela, miren lo que pasó en Cuba. No, esos son cuentos, eso no va a pasar en nuestros países, bla, 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 ok. Hola, mira a Petro, que está encubriendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, está encubriendo el terrorismo en Venezuela, está encubriendo una dictadura, y mira lo que podría pasar en tu país. Ah, ok, sí, creo que tienes razón. Entonces, básicamente eso es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela y a eso se debe ese cambio, digamos, de paradigma y de discurso en el país. Yo creo que cuando llegue esa fecha, el 10 de enero, Edmundo González se va a montar en un avión para ir a Venezuela. Probablemente va a ir en ese momento acompañado por jefes de Estado de otros países y el peso para que la tiranía de Maduro se atreva a arrestarlo, a tumbar ese avión o lo que sea, va a ser gigantesco, gigantesco. Yo sé que luce difícil, luce, digamos, muy cuesta arriba, pero yo particularmente creo que si las cosas se hacen bien y que si, insisto, imaginen, yo aquí soñando un poco, que se monte en ese avión el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que se monten allí diputados, sabemos que no nos gusta la ONU, pero en fin, representantes de organismos multilaterales como la ONU, diplomáticos de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el régimen de Maduro en esas instancias? Va a arrestar a presidentes de otros países, le va a declarar la guerra al mundo. Es para pensar. Insisto, creo que han habido muchas cosas que se han ido dando de cierta forma casi que por accidente, entre esas el exilio de González, pero creo que a largo plazo va a terminar siendo de cierta forma positivo porque se permite organizar esta estrategia. No les voy a mentir, yo no creo que González haya salido para tratar de asumir un acto de heroicidad y volver después a Venezuela. Yo creo que él también ha sufrido presiones de ambas partes, es decir, las presiones y amenazas del régimen, y probablemente llega un momento en el que sencillamente dice, no, yo solo quiero vivir mis últimos años de vida tranquilo, yo no quiero nada de esto, no quiero ser torturado, no quiero lo que sea, y probablemente cuando llegan a España, pues hay otras personas que le dicen, mira, de tu vida o de lo que tú hagas, dependen los sacrificios de más de 30 millones de venezolanos. Entonces, ponte los pantalones, nosotros también te vamos a apoyar. Y creo que allí viene dándose, digamos, todo este cambio de dinámica y de narrativa. Y nosotros tenemos que empujar a González, porque es nuestra representación ante el mundo, nos guste o no. Y ese es nuestro barco y tenemos que montarnos todos allí, tenemos que empujarlos todos con fuerza. Entonces, estas son, digamos, mis precisiones al respecto, y les voy a dejar otro discurso que tuvo González antes de este discurso en La Toja, en la que él hablaba o le pedía, digamos, de forma indirecta al gobierno de Sánchez que se ponga los pantalones y se ponga del lado de la democracia. Les ha hablado la voz de un venezolano que podría ser la voz de muchos, muchísimos otros. Tengo el privilegio de ser yo quien lo haga en estas circunstancias. Lo hago con la plena responsabilidad que me confiere mi carácter de presidente electo, así reconocido por millones de venezolanos, 8 millones para ser exactos, y por buena parte de la comunidad internacional. Mi tarea es... Mi tarea es a la vez compleja y exigente.
Hoy, a casi 3 meses de las elecciones del 28 de julio, el mundo conoce y reconoce las actas originales porque las hemos mostrado de manera transparente como caracteriza nuestra labor. La respuesta por parte del régimen ha sido dejar en este largo lapso de tiempo que psicológica y anímicamente es muy duro para los venezolanos. Un alarmante saldo de fallecidos, perseguidos, presos políticos. Tanto cuadros juveniles como destacados dirigentes de la oposición, como la propia María Corina Machado, algo ante lo cual no puede ser indiferente ningún pueblo del mundo, y menos una España que logró recobrarse con mucho dolor de esa clase de amargura que alguna vez llegó a experimentar en carne propia. En lo que respecta a los propósitos y alcances que pueda tener mi propia voz en este momento, considero llegada la hora de solicitarles a ustedes, con más empeño que nunca, lo mucho que esta España libre, plural, democrática y plenamente integrada a la comunidad europea puede hacer junto a la presión combinada de la comunidad internacional para contribuir al propósito de que en Venezuela se haga valer y respetar plenamente la soberanía popular expresada el pasado 28 de julio. Le pido no pasar por alto el vínculo esencial que existe entre la democracia y la prosperidad económica. Hoy más que nunca queremos recuperar esas oportunidades perdidas. Queremos que el capital extranjero vuelva a ser en Venezuela un destino seguro y rentable, que nuestros empresarios y emprendedores sientan el respaldo de un sistema donde el éxito de sus iniciativas no dependa de favores políticos, sino de su capacidad y esfuerzo. Queremos que el talento venezolano, que durante años se ha visto obligado a migrar en busca de mejores oportunidades, encuentre en su propio país las condiciones necesarias para volver y construir un futuro. Esto solo es posible en democracia. Las inversiones florecen donde las instituciones son sólidas, donde la ley prevalece, donde los derechos son respetados y donde los gobernantes son transparentes y responsables ante sus ciudadanos. Nuestra tarea entonces no es solo reconstruir la democracia por el valor intrínseco que tiene para nuestra libertad, sino porque en ella radica también la base para la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos. Muchas gracias por su atención.